Bueno, ¿y alguna vez nos hicieron la siguiente pregunta? Es muy común si reformamos nuestra vivienda, si la arreglamos, si cambiamos de vivienda y adquirimos una nueva o hacemos una casa nueva, es muy común comentarlo con nuestro entorno más cercano, con nuestros amigos, ¿no? He reformado la vivienda, me quedó muy bien, muy confortable, con mucha luz, en fin, con tales o cuales materiales, los últimos que hay en el mercado, me quedó muy bien. Pero la siguiente pregunta creo que o muy poca gente se la hace o casi nadie. Sin embargo, es la más importante. Bueno, yo compré una casa muy bonita en un lugar donde a mí me gustaba, no le falta de nada. Pero esta vivienda, esta casa, ¿será saludable? ¿Esta casa será segura para mi salud y para la de mi familia? Esta pregunta no es común. Lo más común es comentar, tengo que reparar la casa, no me gusta cómo está tal o cual cosa. Tengo que hacer una reforma. Hice una reforma y me quedó a mi gusto, quedó muy bien. Ahora sí que vivo en una casa buena, ahora sí soy feliz. Claro, todos somos felices cuando adquirimos una casa, la reformamos, la ponemos a nuestro gusto, mientras gozamos de salud. Pero, como en casi todo, existen los peros. Pero es bueno saber si lo que no saber algo de lo que no se ve, de lo que no vemos. Vemos la pintura, que es la que me gusta, tiene la pintura que a mí me gusta, tiene los muebles como me gustan a mí, tiene las ventanas grandes, entra mucha luz, así me gustaba a mí. Bueno, y aparentemente reúne una serie de condiciones como para ser una casa saludable, ¿verdad? Pero muchas y muchísimas veces nuestras bonitas casas, nuestro bonito hogar y nuestro dulce hogar es la causa, la primera y la principal causa de nuestras enfermedades. Y a veces, y muchísimas veces, es el cauce de nuestras enfermedades, de muchas enfermedades terminales, sin solución. De esto quería hablar hoy porque esto sí es muy, pero muy importante. Es decir, en el cuerpo de una persona sana y con defensas, siempre que tenga las suficientes defensas, nunca jamás entrará una enfermedad. Para que una enfermedad entre en un cuerpo humano, ese cuerpo humano tiene que carecer de defensas o tener las defensas muy bajas. Es decir, si una persona está aparentemente saludable, fuerte y sano, pero sus defensas no están muy altas, una enfermedad fuerte puede entrarle porque es mayor su fuerza que la de quien le defiende, ¿verdad? Pero cuando nos faltan muchas defensas, una simple gripe, un catarro, nos agarra y nos puede apartar de este mundo. Un simple catarro, una simple gripe,
nos puede apartar de este mundo. Y luego vienen las preguntas, bueno, pero, y dicen que se murió de una gripe. Hay que ver la gripe ahora. No hay que ver la gripe ahora. La gripe ahora, tanto la A como la B, como la letra que le quieran poner, es lo mismo, es un poco más de lo mismo de lo que hubo siempre. Lo que pasa que no hace el mismo efecto una gripe, un catarro, en un cuerpo fuerte de defensas que en un cuerpo debilitado de defensas. Pero claro, ¿cuándo nos damos cuenta de que tenemos las defensas bajas? Precisamente cuando adquirimos una enfermedad o cuando una enfermedad se apodera de nosotros, ya sea leve, pequeña, que normalmente empiezan por poco y van creciendo. ¿Y por qué van creciendo las enfermedades aunque las estemos tratando? Pues precisamente porque estamos viviendo, porque estamos parados mucho tiempo encima de un foco que nos está bajando las defensas sin que nosotros nos demos cuenta y llegado a un momento en que esas defensas no son capaces de defendernos de las enfermedades que nos acechan y de ahí que cuando las defensas están muy bajas, aunque sea una enfermedad pequeña, nos va a entrar porque no encuentra defensas, ¿verdad? Cuando tenemos bastante defensa, o sea, estamos bastante bien de defensas, pero no lo suficiente, ya una enfermedad más grave se puede apoderar también. Pero si tuviéramos muchas defensas, no nos entraría la enfermedad. ¿Qué otra forma tenemos de que no nos entren las enfermedades? Es procurando velar por nuestras defensas. ¿Y de qué manera? Bueno, yo digo siempre que hay un refrán que dice que persona preventiva vale por dos. Yo creo que vale por muchísimo más, vale por un batallón. Yo digo que es muchísimo en calidad de naturoterapeuta, digo y aseguro que es muchísimo, pero muchísimo más importante esto, la prevención que la curación. Yo, de hecho, la sanación la comparo con, digamos, con un conflicto bélico, con una guerra, ¿verdad? En una guerra siempre hay un vencedor y un vencido. Pero en realidad, ¿quién ha perdido en una guerra? Ambos bandos han perdido. Tanto en el bando del ganador, del vencedor, como en el bando del vencido, hubo bajas, hubo muertes, hubo heridos. Cuando estamos tratando una enfermedad, normalmente nunca faltan los antibióticos para matar virus y bacterias y atacar a las células malas, pero también nos ataca a células buenas, nos bajan las plaquetas, etcétera. En conclusión, nos bajan las defensas. Si nos bajan las defensas, aquí no hay quien defenda, yo entro para adelante, llegan las enfermedades y encuentran las puertas abiertas, el camino abierto para entrar a sus anchas, ¿verdad? Esa es la razón por la que muchas veces gente joven se está muriendo y mayor también, pero nos extrañamos más cuando fallece gente joven, 30 años, 40 años y menos todavía, también menos, pues mira, pues fui a un tanatorio y estaba también una persona joven de cáncer, 40 años, 30 y tantos años, en fin, y de que hay a veces, pues de un cáncer, otras veces dicen, pues una gripe, dicen que fue una gripe, parece mentira y tal. Parece mentira, pero no tiene por qué parecer mentira. Es que si yo estoy muy débil, con que me soplo un poquito me caigo. Me caigo. Entonces, eso. ¿Y por qué? Bueno, porque dicen que estaba baja de defensas, pero ahí separaron las explicaciones. ¿Y por qué esta persona
estaba baja de defensas. Ahí es donde tenemos que seguir, ahí es donde tenemos que seguir buscando. Y casi siempre, por lo regular, y de hecho parece ser que en los casos que se han estudiado, porque se han dejado estudiar, otras personas dicen, bueno, no, eso no, bueno, alguien vino al mundo para morir joven y de esa manera, ¿verdad? Pero a veces muere gente joven y de esa manera por culpa de otras personas responsables que no han sido lo suficientemente responsables para tomar esas medidas y para que esa persona joven no estuviera durmiendo, descansando, aparentemente descansando, porque tampoco estaba descansando, en una zona geopatógena, es decir, en una zona donde hay una cierta frecuencia que nuestras células también tienen una frecuencia, nosotros tenemos una frecuencia, pero hay frecuencias, energías telúricas que envía la Tierra que tienen una frecuencia que interactúa negativamente con la nuestra. Por lo tanto, actúan variando el ritmo de reproducción de nuestras células. Y si el ritmo de reproducción de nuestras células que están naciendo y muriendo, ¿verdad?, con una cierta frecuencia, pero baja el ritmo de reproducción, se están reproduciendo menos, muriendo más y reproduciéndose menos. Por lo tanto, he ahí que nuestras defensas van bajando. No es en un día. Yo comparo esto mucho con el fumar, yo fumo un cigarro y no pasa nada. Es que por fumar un cigarrillo no va a pasar automáticamente nada. Pero por fumar una cajetilla de tabaco, tampoco. Pero el fumador asiduo que se fuma hoy una cajetilla, mañana otra, pasado otra, la del año pasado, la de este año, la del año que viene y la del otro, según la fortaleza que tenga esa persona, le va a minar antes o después, dentro de poco o dentro de unos pocos años más. Hay personas resistentes que resisten mucho y han fumado toda la vida y se mueren al final de otra cosa. Pero la mayoría es por esto, ¿verdad? Y no le mata un cigarro, ni una cajetilla, sino la repetitividad. Entonces, una persona que está durmiendo en una zona geopatógena, es decir, la Tierra nos está enviando, para explicar todo esto sería un poco largo, ¿verdad? Y ya sería el vídeo bastante largo. La Tierra, por dentro, a partir de unos 35 kilómetros de la base de la corteza terrestre, no es sólida, es semisólida, es el magma que sale por las chimeneas de los volcanes, ¿verdad? Todos sabemos cómo es, incandescente, debe estar alrededor, cercano a la corteza terrestre, pues sobre unos 1400 grados de temperatura. Mientras que el núcleo, que está en el centro, dicen que sobre 4500, 5000 grados de temperatura, y en la mitad del trayecto del manto entre la corteza y el núcleo, sobre unos 3000 grados. Eso está recirculando continuamente y en esa recirculación se están generando electrones. Esos electrones son despedidos al exterior de la Tierra y en forma de energía electromagnética. Esa energía electromagnética tiene una frecuencia, todas ondas, todos emitimos, todo ser vivo emite ondas, todos emitimos ondas y todo, pero con distintas frecuencias. Entonces, hay geopatías de mayor nocividad y de no tanta nocividad. Pero claro, tenemos que antes saber, primero, por dónde pasan, si estamos durmiendo en un sitio que nos está afectando, si nos está afectando alguna, de qué grado, puede ser de primero, segundo, tercero, cuarto, que a cuál mayor, pues mayor nocividad, más daño nos está haciendo. Puede cruzarse un nudo de estos con una vía subterránea de agua que es muy, pero muy dañina también. No el agua, sino la energía que genera en su trayectoria al friccionarse contra las paredes sólidas de la Tierra, y además, si aún por encima tiene a menos de 50 o hasta 50 metros
un tendido de alta tensión, toda esa tensión la absorbe el agua, la absorbe esa energía, interactúa con esa energía y es despedida. Cuando un radiestesista está buscando manantiales de agua, bien sea con péndulo, con varillas, con cualquier herramienta, nosotros no vemos el agua. Nosotros captamos sensorialmente las ondas electromagnéticas que envía. Los que tenemos esa capacidad, nuestra mente capta las ondas, esas frecuencias, y entonces envía la señal a la varilla, al péndulo, lo que tenemos, la herramienta que tengamos, para decirnos aquí está y a tal profundidad está, y según las ondas que recibimos sabemos si es potable, si no es potable, qué cantidad, si es va a ser un caudal continuo o va a mermar en ciertas épocas del año, en fin, todas estas cosas, ¿verdad? Eso, primero hay que tener la sensibilidad, y la persona que tiene sensibilidad, si quiere aprovecharla, lo que tiene es que estudiar lo que otras personas han experimentado antes para saber cómo aprovecharse de esta sensibilidad y darle utilidad y provecho, ¿verdad? Bueno, pero en eso no vamos a entrar más que así esta pequeña explicación para que la gente, todo el mundo sepa que existen. Hay que tener más precaución con lo que no vemos, con lo que nos acecha y no vemos, que con lo que vemos. Si yo veo un riesgo, puedo apartar de ese riesgo, pero hay riesgos que no se ven. Yo la corriente eléctrica no la veo. Claro, veo los cables que la transportan. Digo, por ahí pasa corriente y si lo cojo me va a dar un latigazo. Pero también una pila, una batería, una pila de 1,5 voltios da luz, hace trabajar un transistor, en fin, un montón de cosas. Yo la cojo por los dos polos y no me sacude y no me da ninguna corriente, no sé si está cargada o no está cargada. La meto en la boca y tampoco. Sin embargo, ando con ella en la boca y me está envenenando. Me está envenenando sin darme ninguna señal. Por eso, yo, por ejemplo, no se me ocurriría meterla en la boca porque sé que me envenenaría. Sin embargo, un niño ve una batería de esas, una pila de esas redondas que parece un botón, la hace gracia, como ignora el daño que le va a hacer, puede andar jugando con ella en la boca porque él no siente nada. Él no siente, esa persona no siente el daño que le está causando. Sin embargo, a largo tiempo termina por envenenarlo. Bueno, pues estas energías pasa un poco lo mismo, que es solo que actúan pues de otra forma. ¿De qué forma actúan? Es que no hace falta ni hablar mucho de cómo, es ¿por qué nos hacen daño? Porque interactúan con la frecuencia de nuestras células, variando la frecuencia de nuestras células. Por lo tanto, nuestras células se van a reproducir a un ritmo mucho más bajo, y de esa forma es como vamos perdiendo defensas. Una de las causas, no es que sean todas, pero una de las causas más frecuentes es esa. Estas energías que acabo de hablar las conocemos como las líneas Hartmann, que es el nombre de su descubridor, un médico alemán, allá por 1953, el doctor Ernest Hartmann. Luego tenemos las Curie, descubiertas por otro médico suizo de origen alemán, Manfred Curie. Estas nos hacen más daño también al cuerpo físico, pero hacen más daño al cuerpo psíquico, es decir, a las emociones, emocionalmente. Cuando una persona, después de descansar, se levanta malhumorado, con mal humor, como si no hubiera descansado, que está siempre en tensión, que sufre mucho de ansiedad, esa persona lo más seguro es que está durmiendo sobre una geopatía, un nudo de geopatía Curie en este caso. Curie. Se pueden dar casos de estar encima de Curie y Hartmann y vías de agua. Es más difícil y no tan frecuente porque tienen distintas medidas, pero cada X sí se coinciden también. Esas son geopatías, pero muy malas, de las que ahí sí que hay que, sí o sí, cambiarse de lugar.
Pero esto no ocurre solo donde dormimos. Yo digo en las casas. Yo digo donde dormimos porque ahí es donde estamos, como mínimo, pues pasamos la noche unas 8 horas, ¿verdad? Y andamos todos los días por encima de ellas y no pasa nada, y no pasa nada. Esto es perjudicial cuando estamos parados, estáticos, sobre ellas, como mínimo más de 2 horas. Como mínimo más de 2 horas parados sobre estas geopatías nos está, eso son X horas, por ejemplo, donde dormimos o donde trabajamos, pues estamos unas 8 horas. Por eso también el lugar de trabajo. Hoy no es como antes, hoy los lugares de trabajo, los puestos de trabajo suelen ser más estáticos, pues frente a una máquina o bien sentado o de pie, pero estático frente a una máquina. Donde estemos inmóviles más de 2 horas es muy importante saber percatarse de si ese lugar es saludable o insalubre. Porque si hay una geopatía de este tipo, nos está preparando para lo peor. Ya sin más palabras, digo para lo peor. Para lo peor, que empieza de a poco, pero y nosotros vamos a un médico y nos da tratamiento muy adecuado además, pero claro, no estamos tratando por una parte, pero no estamos infectando por la otra. Entonces, ¿quién puede más? Porque los tratamientos, a la vez, lo que explicaba antes, son un poco como la guerra. El tratamiento nos mata aquellas partes malas, pero también partes buenas. Entonces, tenemos solo un factor de beneficio y dos factores de perjuicio, que es el lugar donde estamos parados y la parte proporcional de los medicamentos que no es todo bien, que también nos hacen mal, ¿verdad? Bueno, de ahí la importancia. A mí me gustaría que que fuéramos conscientes y que se tome muy en serio estas cosas. Claro, esto no puede hacerlo cualquiera, hay que llamar a un radiestesista, una persona que tenga esa sensibilidad y que esté preparado para hacerlo. Primero, buscarlas, ubicarlas, saber dónde están, para que podamos tomar medidas y apartarnos de ellas, ¿no? O bien cambiando la cama de sitio, cambiar la habitación, etcétera, etcétera. Luego hay lo que yo llamo parches, que serían otros remedios que se pueden hacer, porque las energías no se pueden anular. Se pueden transformar, etcétera, etcétera, pero anular no. La energía perdura siempre. Se transforman, pero perdura siempre, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos también, no para y el daño, tenemos otro enemigo que no se deja ver, y este es el gas radón. El gas radón es un gas que también existió desde siempre, pero desde siempre, porque el gas radón es el resultado de la descomposición natural del uranio. Por lo tanto, siempre hubo, donde más hay es donde hay las zonas graníticas, ¿verdad? De granito, siempre hubo granito, por lo tanto. Y otra cosa, dicen que el gas radón es la segunda causa de cáncer de pulmón o muertes por cáncer de pulmón. Yo diría, hay en España 3 puntos que están catalogados como los de más riesgos y a donde más gas radón se concentra. Y uno de ellos es Galicia, la comunidad de Madrid y Extremadura. Yo pienso que en estos 3 puntos que acabo de mencionar, igual no es el tabaco la primera causa, sino el gas radón. Lo que pasa que muchas veces le han atribuido, esto hablo de la medicina le ha atribuido ese fallecimiento, ese cáncer al tabaco. Se me ha dado, no hace mucho tiempo, me visitó una persona octogenaria que había ido unos días atrás al médico, venía todo cabreado porque había ido al médico y en esa visita le visitaron 2 médicos, un médico y una médica,
él estaba un poco atascado, parece ser, y le dijeron, tiene que usted dejar de fumar, ¿eh? Tiene que dejar de fumar. Y dice, hombre, pero con 82 años, si no he fumado nunca, yo no, mira que le hablo en serio, le hablo en serio. O sea, pero ¿quién era el que hablaba en serio ahí? Le pasó a otra profesional para que mirara con otros aparatos y tal, y le repitió lo mismo, que mire, tiene que dejar usted de fumar. Pero ninguno de los dos le dijo, bueno, si es que usted no es fumador, entonces lo que debería sería de llamar a una persona, hay personas especializadas para mirar su casa si en su casa acumula mucho gas radón, porque, claro, una persona con 80 y algo de años, y si está respirando gas radón en exceso durante todo ese tiempo, pues yo creo que es lo más fácil de que le pudiera hacer. Dicen que 50 becquerelios por metro cúbico equivale, el daño que producen 50 becquerelios por metro cúbico equivalen al daño que nos produce fumar esto 3,4 cigarrillos. Es decir, la Organización Mundial de la Salud tiene establecido como máximo en las escuelas, en lugares públicos, 100 becquerelios. En España han establecido hasta 300 becquerelios en estos lugares. 300, el daño que nos producen 300 becquerelios por metro cúbico equivale a unos 20-21 cigarrillos. O sea, como el daño que nos haría estar fumando, no igual, es decir, este gas no tiene nicotina, no tiene alquitrán. Yo me estoy refiriendo, según las estadísticas y según lo que estudio, que el daño sería aparente o similar al daño que nos harían fumar esos cigarrillos. 300 becquerelios equivalen a fumarse al daño que nos haría fumarse 20 cigarrillos diarios. Pues oye, 20 cigarrillos a lo mejor para una persona no es nada, para un niño es mucho y para una persona débil es muchísimo. Por eso digo que a veces lleva la culpa una cosa y no es esa cosa, sino es la otra. Y otra cosa, como digo, esto se empieza a conocer lo del gas radón, pues hace unos 2 años más o menos para acá, algo que existió toda la vida y estuvo ahí parado y oculto y mientras haciendo daño y echándole ¿a quién? Al tabaco, echándole la culpa al tabaco. El tabaco no es bueno, es decir, una persona que esté en un lugar donde está respirando ese gas radón y por encima es fumador, bueno, pues se le multiplica la peligrosidad, ¿verdad? A lo mejor muchos de los fumadores que murieron por cáncer de pulmón, pues no era solo la causa el tabaquismo, sino las dos cosas unidas le han dado el palo más rápido, ¿verdad? Y la fortaleza de la persona. Por eso digo que esto es muy, pero muy de tener en cuenta, muy de tener en cuenta. Y una persona previsora, claro, una persona que quiere ser previsora, para ser previsora hacen falta dos cosas. La primera, tener la voluntad. Pero la segunda, muy importante, es conocer las causas de las cuales yo me debo apartar. Y unas de ellas son las que acabo de mencionar. Es decir, si yo soy previsor, pero no sé dónde me acecha o no sé que existen esas energías que me están haciendo daño, no puedo prevenir. Hay muchas personas que sí son previsoras, pero claro, desconocen eso. Y conociendo esto que ahora yo estoy explicando, pues tomarían medidas. Morir, nos vamos a morir todo el mundo, porque hay alguien que me dice, bueno, de algo hay que morir. Hombre, sí, nadie se va a quedar aquí. Claro que sí, pero no es lo mismo morir sano que vivir enfermo, porque vivir enfermo no vale la pena vivir. Una persona puede tener muchísimo, pero muchísimo dinero. Si no tiene salud, el dinero no le vale absolutamente para nada. Para nada, para nada. No va a disfrutarlo, lo disfrutarán otros,
pero esa persona enferma no. Sin embargo, una persona que tiene poco dinero, muy poco dinero, pero muchísima, muchísima salud, esa sí puede disfrutar de la vida, porque para disfrutar de la vida se puede disfrutar de muchísimas maneras, y sin dinero. Dinero es una moneda de cambio que han inventado y punto, pero la salud viene con nosotros. La salud es más, la salud es mi mayor amigo. ¿Quién mejor me va a cuidar a mí que mi salud? Por eso yo debo cuidar mi salud, porque nadie, por mucha voluntad que tenga, me puede cuidar también de mi cuerpo físico como mi salud. Entonces, si yo no cuido a quien mejor me va a cuidar, ¿quién me va a cuidar igual? Nadie. Nadie por mucha voluntad que tenga. Hijos, hermanos, padres, nadie te puede cuidar mejor que tu propia salud. Entonces, cuida de tu salud, cuida de tus defensas, porque tu salud serán tus defensas. Y son las únicas que te pueden defender. Por lo tanto, seamos inteligentes y empecemos a mirarnos las cosas con seriedad y a disfrutar de la vida, que es una forma, esa es la única forma de disfrutar de la vida, si tenemos buena salud. Buena salud. Bueno, esto, ya digo, son vídeos, no puedo alargarlos mucho. A veces doy charlas reuniones de este tipo que sí son más completas, se pueden hacer más completas, hacemos ponencias, en fin, alguien que organiza, alguien que también esté interesado en organizar ponencias, pues se pone en contacto y se pueden dar charlas poco más largas y más extensas. Y además hay otra cosa que en el vídeo no se puede preguntar, a mí me gusta que me vayan preguntando porque yo puedo hablar mucho, pero a lo mejor quedan cosas atrás que, hombre, quería preguntarle esto, hay gente muy interesada y entonces cómo podría esto, lo otro, eso sí, en las ponencias sí se habla y se escucha y se hacen preguntas y hay respuestas. Espero que con esto haya ayudado a mucha, pero a muchísima gente y que también haya mucha gente que despierte y que se lo tome en serio estas cosas que son muy, muy, pero muy serias.